Buenas tardes a todos, a todas. Sean todas bienvenidas a este encuentro virtual, el primero que estamos haciendo en conjunto con AJNet. Ya estamos transmitiendo también en vivo por Facebook Live en la página oficial de AJNet Español. Allí en breve vamos a compartir el link para que también ustedes puedan compartir en sus perfiles y podamos sumarnos a esta experiencia. Ya está con nosotros Santiago Sánchez, él es editor en IJNet Español y contigo arrancamos. Acá la idea es un poco compartir, arrancando con nosotros, pero también la intención está que participen, que puedan ustedes compartirnos sus experiencias, sus aprendizajes y, ¿por qué no?, los fracasos, ¿verdad? Que al fin y al cabo es de lo que muchos aprendemos en plena pandemia. Santi, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Desiree? Bueno, como acaba de decir Desiree, la idea de esto es hacer una actividad interactiva. Nosotros, a partir de la experiencia que hemos tenido con el foro de la crisis mundial de la salud, queríamos usar este ejemplo como un disparador sobre cómo los medios y los proyectos periodísticos pueden solidificar esa relación de comunidad con las audiencias. Por eso nosotros lo que vamos a hacer es una breve introducción a la experiencia nuestra del foro y después les pedimos, en la medida de lo posible, que nos cuenten, bueno, como decía Desiree, cómo les ha ido, ya sea desde el lado de un medio, proponiendo para construir esa relación de comunidad, o también desde el lado de la audiencia, ¿no? Como usuarios de servicios de información, como usuarios de medios, cómo les ha ido en experiencias de comunidad. Como sabemos, elegimos este tema de la pandemia porque, bueno, la pandemia, por un lado, ha tenido efectos totalmente devastadores en el periodismo, especialmente en el periodismo escrito. Nosotros en algún momento hemos hecho alguna publicación especial respecto al tema, pero también supuso de alguna forma esto de, bueno, poder reconstruir un poco las relaciones con nuestras audiencias, ¿no? La oportunidad de repensar un poco ese tipo de relaciones. Bueno, es en ese marco que el Centro Internacional para Periodistas, con IGNet, que es la red internacional de periodistas, lanzamos el foro de la crisis de salud. Acá el razonamiento que había atrás era que, bueno, que esto es una crisis mundial de salud y necesita una respuesta global. La idea del foro básicamente era conectar periodistas, fact-checkers, expertos, pensando en realidad en uno de los problemas más importantes que hay, que es el tema de la desinformación. No era el único punto por el cual se había creado este foro, pero bueno, era un punto importante al que hay que hacer frente, así como otros. Digamos, el foro comenzó a trabajar primero fue en inglés. Recuerdo que habían charlas en todos los idiomas. Yo empecé trabajando promoviendo los contenidos en español a un único foro que había en Facebook que funcionaba en inglés y bueno, y luego creo que en base al éxito también que tuvo, empezaron a trabajar todos los foros y abrimos el foro en español y en varios idiomas. Hoy la realidad es que tenemos unos 7.000 periodistas trabajando, digo, formando parte de estos foros, participando en actividades, grupos de Facebook, de WhatsApp, en webinarios como el que organizamos. Y bueno, y esto ha tenido efectos muy buenos, la verdad. Hay que decir, por ejemplo, hubo un foro reciente, en un webinario reciente organizado por el Foro en Español sobre el tema de la medicina ancestral indígena y las diferencias y malentendidos entre la medicina tradicional y la medicina occidental, por ahí decirlo. Y esto dio lugar a un reportaje en Perú que fue realmente muy bueno. A raíz de la creación del foro, la audiencia y bueno, y toda la cobertura que hemos hecho de la pandemia, la audiencia de IGNet se ha incrementado. La otra vez salió un comunicado de prensa del Centro Internacional para Periodistas que hablaba de cerca de un 30%, o sea que
bueno, consideramos que ha sido una experiencia muy rica para nosotros, pero bueno, además de estos datos genéricos del foro, me parece que está bueno que Desiree empiece a contarnos también de cómo ha funcionado el foro en español. Ujú. Ahí va a tener la colaboración de Dariela también. Y después la idea es un poco abrir el panel para que cualquiera que tenga interés en contar su experiencia pueda participar. Así es. Y les voy a compartir pantalla un hermoso trabajo que hizo el equipo del Foro de Cobertura de la Crisis Mundial de Salud español, y específicamente todo este arte lo hizo Hilda Rodríguez, nuestra diseñadora, nuestra editora de video. Todas esas gráficas hermosas que siempre ven en nuestro grupo es justamente realizado por ella. También estoy trabajando con Dariela Sosa, que está justamente en todo el soporte de todas las organizaciones de los eventos, es moderadora y también es quien nos ayuda un poco en la medición de audiencia. Y en resumen, es un poco la historia e impacto del foro entre junio y octubre de este año. Para hacerle así de súper resumen, la activación del grupo surgió el 28 de mayo. Este foro no solamente hay en español, como dijo Santi, empezó esto en inglés, pero también a la par tenemos en portugués, francés y en árabe. Entonces es un poco este trabajo trabajo de comunidades, de poder crear, tejer estas redes con los colegas que generan contenido en español. Y es un poco también, no solamente ofrecer herramientas, no solamente ofrecer testimonios, no solamente ofrecer seminarios, sino también hacer otras cuestiones, otros espacios como este que estamos haciendo en conjunto con AJNet. Aquí para que tengan una idea, nuestro primer webinar fue el 9 de junio, nuestro primer café de periodistas, ya que muchos están seguramente familiarizados con este espacio. El primero lo tuvimos el 23 de julio, ¿verdad? El 29 de julio habíamos creado, en base al encuentro, el primer café que hicimos, la creación del grupo de WhatsApp, donde activamente comparten sus publicaciones, se pasan contactos. Es increíble cómo en tan pocos meses inclusive se toman como colaboraciones, ¿verdad?, entre los colegas. Más adelante eso Dariela les va a estar explicando. También tuvimos la oportunidad de lanzar el concurso de reportaje de COVID-19 de ICSJ el 4 de septiembre, que justamente cierra ya este 7 de noviembre. También tuvimos la oportunidad de trabajar en la transmisión en español de Self Investigation, que es un curso de gestión de estrés para periodistas. El 5 de octubre pudimos trabajar en la producción y en la transmisión también de lo que por primera vez pudimos escuchar en nuestro idioma, en español, el tributo a periodistas 2020 de ICSJ. Y el último webinar de octubre fue justamente el 22, el número 17, y el último café, el cuarto, lo hicimos el 29 de octubre. Como bien les dije, Facebook lo creamos el 28 de mayo. Actualmente tenemos más de 1.800 miembros. La mayoría, el 55% son mujeres, 43,9% varones y no binarios 0,3%, con miembros de más de 25 países. Uno de los países que lidera es Perú, luego le sigue México, Paraguay y bueno, allí ven los demás países. Lo genial que pudimos implementar, al menos las primeras semanas en la comunidad de Facebook de este foro, es poner un poco una temática, ¿verdad? Invitando a los colegas que puedan compartir sus publicaciones, que puedan aprovechar. Por eso es que tenemos, por ejemplo, tuvimos los lunes de oportunidades, martes de compartir historias, miércoles de avance, que era como un poco de avance científico y de destaque. También tuvimos jueves de foco y viernes de herramientas. Obviamente todo esto en conjunto, hubo más de 580 publicaciones con estas
temáticas, ¿verdad? Que obviamente no se pudo sostener en el tiempo, ¿no, Dariela? Sí, bueno, los saludo. Mi nombre es Dariela Sosa, soy también moderadora del Foro Global de Salud. Bueno, saludos a Santi y a Desi. Y bueno, como saben, las comunidades son vibrantes y no hay reglas que se mantengan, digamos, de manera eterna. Entonces es muy importante estar escuchando a lo que dicen nuestros miembros y ver cómo el espacio termina siendo más útil, ¿no? Para los demás. En este caso, estábamos haciendo estas gráficas temáticas que funcionaron muy bien al principio, pero luego empezaron a decrecer las interacciones y lo que hicimos fue enfocarnos más en promocionar publicaciones sobre nuestros eventos y sobre todo de herramientas que fuesen útiles para nosotros y para nuestros colegas, ¿no? Entonces, uno de los principales aprendizajes de esto y que lo van a seguir viendo en las otras cosas que vamos a presentarles es que en una comunidad todo es dinámico y por eso es tan importante ir documentando, ir midiendo el impacto, experimentando y probando quedarnos con lo que realmente está aportando valor a los miembros de nuestro grupo. Y en ese sentido, voy a la siguiente lámina. Eh, hicimos, tomamos la iniciativa de hacer un café de periodistas, en donde no solamente la comunicación de ICFJ fuese unidireccional, sino que más bien para tener ideas de nuevos seminarios, de qué es lo que están necesitando nuestros colegas atendiendo a la diversidad de la práctica del oficio, según país, según edad, según brecha tecnológica, ¿no? Son tantas cosas. Entonces tuvimos este espacio que tenemos una vez al mes, normalmente es la última semana del mes, y eso nos ayuda a conectar con muchísimos colegas, a recoger información que nos va a ayudar en los seminarios temáticos que les vamos a explicar más adelante y realmente a tener un formato más cercano, más participativo. No los grabamos y no los grabamos a propósito para que la gente se sienta más en confianza y podamos tener una conversación que se asemeje lo más posible a un café de periodistas, pues a un café, una cerveza, una bebida que te tomes con algún colega. Siguiente. Sí, allí podemos hablar mal inclusive. Ah, no. No, no, no. Todo bueno. No, mentira. Bueno, en el café de periodistas surgió la idea de crear un grupo de WhatsApp. Muchos de ustedes se imaginarán, no, otro grupo de WhatsApp, el demonio, horrible, porque evidentemente, y más en época de pandemia, el celular y el WhatsApp es algo en donde la familia, el trabajo, todo se mezcla. Sin embargo, sentimos que es un espacio mucho más inmediato para que las colaboraciones se produzcan, porque si bien Facebook era bueno para diseminación de los contenidos, para la gente se sentía mucho más en confianza de escribir, hacer alguna pregunta, pedir algún contacto en el grupo y siempre alguien le respondía. Fíjense que el grupo lo creamos a finales de julio de 2020 y tiene integrantes de más de 20 países de habla hispana. Y bueno, hemos creado unas reglas específicas porque hay ciencia y arte en mantener un grupo de estos saludable, ¿no? Es un grupo de colegas, pero no podemos hablar de cualquier tema, sino que solo compartimos contenido de valor para mejorar nuestras coberturas periodísticas durante la pandemia. Y también, bueno, evidentemente se promocionan los eventos, no solamente ponemos los eventos de IJNet o ICFJ, también las otras personas están invitadas a poner sus eventos porque creemos que es una red que va a aportar valor así de manera multidireccional, pero sí es muy importante, además de mantener, bueno, la concisión, de no salirse de tema, que sean temas relacionados con cobertura periodística en tiempos de pandemia, para que la gente realmente le vea valor. Y tratamos de usarlo como cuando es justo y necesario, pero son cosas que, de las que han salido nuevos artículos, posibles colaboraciones entre países. Entonces, como ven, no hay que tener herramientas muy novedosas para hacer periodismo colaborativo, sino es hacer un uso inteligente de lo que ya tenemos, ¿no? Y de lo que, de lo que tenemos en mucho acceso todos los colegas.
¿Sí? Desi, no te escuchamos. Ay, perdón. Bueno, también como tenemos el espacio en Facebook y tenemos otro en WhatsApp, también se habilitó para suscribirse al boletín, para que todas las semanas, especialmente los jueves, todos los suscriptores puedan recibir un resumen de nuestras actividades, los artículos que, bueno, se publicaron, las grabaciones que tenemos, e invitando también a nuestros eventos y también a otros que de repente nos piden los propios miembros, ¿verdad? Tengo esta actividad sobre cobertura de, qué sé yo, niñez y pandemia. Bueno, entonces lo sumamos también al boletín, compartimos también esa información y hasta el momento tenemos más de, bueno, 2.948 suscriptores a nuestro boletín. Porque a muchos todavía les gusta leer los correos, les gusta recibir allí. Lo bonito de esto, la parte linda, ¿verdad? Es que recibimos muchos testimonios y comentarios. Cuando hicimos el seminario web sobre discapacidad, o sea, cómo comunicar la pandemia a personas con discapacidad. Aquí, por ejemplo, una colega me escribe: buen día, gracias por los temas que presentas siempre para fortalecer nuestros materiales, y publica justamente sobre ese tema, ¿verdad? Y después me dice, ¿verdad?, de que viendo algunos medios de colegas, o colegas de otros medios, que no se estaban enfocando mucho en ese tema y que era súper importante y que tiene mucho valor, ¿verdad?, poder abordar. Y nada, de ese lado, por ejemplo, ella lo publicó y me hizo saber, nos hace saber, de hecho, que siempre decimos, ¿verdad?, que si tienen algún artículo después de nuestros eventos que nos puedan compartir, que nosotros también lo compartimos en nuestras redes. Y bueno, acá por ejemplo un testimonio de que tuve la oportunidad de participar en el Café Periodista de hoy. Muchas gracias por el esfuerzo, muy interesante y enriquecedor, nos decía David, por correo que mandó. Daniela. Sí, ahora sí. Bueno, fíjense, en todas estas comunidades la idea era obtener ideas y luego difundir estos 17 seminarios que hicimos en la primera etapa del Foro de Cobertura de la Crisis Mundial de la Salud, y ahí tuvimos más de 1.828 asistentes que, como ustedes, se conectaron, y luego pues hay más distribución después con las grabaciones en YouTube, o bueno, con las transmisiones también en Facebook Live, ¿no? Siguiente. Muy bien. Bueno, aquí viene la importancia de medir cuando uno está haciendo un esfuerzo como este de comunidad, porque eso nos permite ver la foto mucho más amplia del trabajo que estamos haciendo. Aquí pueden ver un collage muy bonito que hizo nuestra compañera Hilda, que es una genia, que las cosas que Desiree le proponía y que yo le proponía, pues las trataba de comunicar de la mejor manera visualmente, porque al final, bueno, eso es mucho más persuasivo y atractivo para una conversación, por ejemplo, con ustedes, para poderles contar nuestra historia. Y aquí pueden ver a nuestros ponentes de 17 seminarios, desde periodismo multimedia en casa hasta cómo interpretar los números de desempleo en pandemia. Si se fijan, tratamos de ser lo más diversos posibles, y no solo en términos de países, sino también en términos de edades. Por ejemplo, tuvimos nuestro ponente más joven, Desi y Sandy, fue un chico de 14 años que habló en el foro de niñez y adolescencia en pandemia y de cómo, en qué maneras especiales afecta la pandemia a ese sector y cómo los periodistas podemos cubrirlo con ángulos más inteligentes o que no siempre están suficientemente representados, ¿no? Como ven, tratamos de que sea lo más, digamos, equivalente posible. Nos importa mucho la igualdad de género. De hecho, bueno, hay hasta un poquito más de mujeres que hombres en el gráfico. Y bueno, fíjense que es interesante también medir la participación, a ver a quién atraemos, qué tipo de ponentes buscamos, y también a qué tipo de gente estamos atrayendo para entender mejor la naturaleza y el poder de la comunidad que estamos creando. Siguiente. Bueno,
como les decía, colegas de más de 20 países se conectaban por Zoom o Facebook Live a eventos como estos, y después de estos eventos siempre mandábamos una encuesta, preparamos un link donde la gente diga, bueno, qué les pareció, cómo podemos mejorar. Evidentemente buscamos siempre también las críticas, y esas críticas nos ayudaron a mejorar. Aproximadamente el 40% de los eventos que hicimos después del evento 5-6 fueron de ideas de la propia comunidad, y bueno, y era genial porque te das cuenta de cómo salen cosas, pensamientos fuera de la caja, ideas que a lo mejor a nosotros tres no se nos hubiese ocurrido. Y bueno, evidentemente después esas encuestas, ya paso para el concurso, esas encuestas la idea es irlas vaciando semanalmente, ver qué hay, las discutimos el viernes con el equipo. Les cuento un poquito de esta logística para ver si la quieren replicar de alguna manera en sus proyectos periodísticos o en sus comunidades. Y eso nos ayudaba a corregir el rumbo, a ajustar o a mejorar cosas o a repetir cosas que vemos que están funcionando, y también nos permite tener esta visión amplia para ver, bueno, cuál es el impacto que estamos teniendo, no solo a corto plazo, no solo en términos de asistentes, sino también en impactos cualitativos que Desi les va a contar más adelante. Y una de las ideas, en realidad surgió como un sueño, el de hacer un concurso de reportajes para poder motivar el trabajo periodístico, para poder reconocer el trabajo. Y recuerdo que este sueño lo había compartido en una de nuestras reuniones con las chicas, y dijimos, y bueno, ¿y por qué no planteamos, verdad? ¿Por qué no presentamos a la gente de CSJ para poder llevarlo a cabo? Y tan grande fue nuestra sorpresa que surgía esta idea de nuestro foro, también se implementó en todos los idiomas. Como les comentaba, también el foro está en inglés, hay en árabe, francés y portugués, y en todos estos idiomas, nuestros idiomas, tenemos este mismo concurso, donde, como les dije, tratamos de reconocer un poco la labor periodística. Contamos con 3 categorías: ciencia y salud, transparencia, crimen y corrupción, desigualdad, negocios y economía, y cada categoría tiene 3 puestos, ¿verdad? El primero se llevaría $1,000, el segundo 500 y el tercero 250, y esta convocatoria cierra justamente este sábado, y ya en el chat les voy a estar compartiendo link para que puedan fijarse un poco y animarse, ¿verdad?, a postular su trabajo, su publicación. Y algunos impactos cualitativos es que el 93% de los encuestados en estos 17 seminarios, ¿verdad?, consideran que de la escala del 1 al 5, ¿verdad?, el evento que asistieron fue del 4 al 5, que es muy útil, ¿verdad? Y aquí hay algunos unos prints justamente de la screenshot del grupo de WhatsApp, donde nos comparten los propios colegas, ¿verdad? Acá, por ejemplo, Manuel, les comparto esta nota que elaboré sobre el seminario Preguntas y Respuestas sobre Vacunas, más esperada del mundo, que fue uno de nuestros eventos, sobre residuos. Aquí también consultan, por ejemplo, sobre colegas de España, ¿verdad?, que sufren el avance del virus. Otro le responde desde España, ¿verdad? Lo más hermoso de toda esta comunidad es que se revalorizó mucho el periodismo colaborativo, ¿verdad? Una cuestión que muchos tenemos como en el ADN, ¿verdad?, que tiene que ser la primicia, la instantaneidad, todo tiene que ser rápido, pero acá se revalorizó mucho esta cuestión del periodismo colaborativo, y que a pesar de que no te puedas trasladar, no te puedas movilizar, ¿verdad?, con todo este tema de la pandemia, y bueno, algunos países aún están en cuarentena, sabemos que en otro país, ¿verdad?, hay un colega que te puede ayudar con algún testimonio, con una foto, algún video que vos puedas compartir en tu medio, y esas cosas van surgiendo, ¿verdad? Y ahora estamos teniendo más publicaciones conjuntas que me parece maravilloso, un colega de Perú, por ejemplo, ¿verdad?, que le colabora a otro que está en España, y entonces esas cuestiones que están surgiendo dentro de la comunidad. Y después también publicaciones, ¿verdad?, que se fueron haciendo, donde los miembros del foro utilizaban nuestros seminarios para enriquecer sus publicaciones, ¿verdad? Acá vemos algo de Salud con Lupa, de otro medio de Argentina,
sobre las ponencias de Jorge Agobian, que fue uno de los más interesantes, o sea, los que tuvimos más asistentes porque era una cuestión más de herramientas, ¿verdad? Era una cuestión de periodismo multimedia desde casa, ¿verdad? Y fue genial la dinámica de esa actividad. Y estas imágenes son de nuestro café, que como les dijimos, ¿verdad? Es una cuestión menos formal, en donde tratamos, o sea, no grabamos justamente para poder estar en esa intimidad, para poder hablar, para poder escucharnos y vernos, ¿verdad? Y más allá de todos los números que les compartimos, obviamente que nos quedan alianzas que aportan valor, que ayudan a entender y mejorar en todo lo que nos sucede alrededor con nuestras publicaciones, ¿verdad? Durante la pandemia. Y no más que decirle gracias. Este es el equipo Bordón Bombón, como suelo decir, del foro. Sandy también, ¿verdad? Que siempre ahí nos está haciendo el aguante con todos nuestros eventos y el apoyo, ¿verdad? El equipo interdisciplinario que contamos es genial, con el que podamos crecer y avanzar, ¿verdad? Justamente acá está María Belén, le invito a que nos hable. Justamente le estaba diciendo, Santi, si te parece abrirle a la cancha. Y ahora estaría bueno que nos empiecen a contar las experiencias que han tenido y bueno, ahora abrimos la cancha para que creo que hay, no sé cuántos quieren hablar también y bueno, vayan avisando en el chat y vamos, creo que Gabriel Márquez, que lo conozco, quiere hacer algún aporte, así que Sí, Gabriel, bienvenido. Sin así que vergüenza. te dejo de presidenta de mesa de CIRE para ir manejando la palabra, digamos. Gabriel, ¿querés hablar? Está también María Belén de Reacción. Y capaz que podemos empezar con María Belén y después con Gabriel Bueno. y después seguimos con los que quieran. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, No, yo en realidad venía a aprender, porque Redacción es un medio de comunicación relativamente nuevo, tiene unos 2 años, y tiene la característica de tener un modelo de negocios de membresías, pero muy enfocado en la participación del lector o de la audiencia en general. Entonces tenemos miembros corresponsables y nuestra audiencia que participa. La idea es hacer un periodismo participante, pero que además tenga un impacto social. Entonces, que el periodismo sirve para contar el mundo, pero también creemos que para cambiarlo. Entonces, ahí es donde nuestra comunidad debe crecer. Entonces, venía a escuchar la experiencia de ustedes, de cómo hacer crecer la comunidad, pero además de cómo se mide ese impacto. Dariela. Muy bien, sí. Bueno, María Belén, primero, encantada de conocerte. Ya he tenido la oportunidad de conocer a Chani y a Iván y a otros miembros del equipo y me encanta lo que está haciendo Redacción. Fíjate, con la medición de impacto hay como 2 áreas, ¿no? Y lo primero que te quiero o les quiero contar es que yo no era experta previamente en esto. Sí, tengo un emprendimiento periodístico venezolano que se especializa en newsletters y podcasts y ahí, como fundadora, empecé a aprender de modo muy empírico y bueno, y cometí muchas veces errores porque no solamente es llevar las métricas y ser sistemático, cosa que a veces a los periodistas nos cuesta un poco, ¿no? Sino también ver cuál es, como tú bien dices, el impacto social de lo que estamos haciendo, ¿no? No solamente es cuántas veces se lee una nota sobre la falta de agua en una comunidad, sino es evidentemente ver si eventualmente algo pasa en donde las autoridades se hacen responsables y cambian y pueden mejorar esa situación. Entonces, lo primero que les digo es que es un proceso en donde todavía no hay como reglas específicamente claras y cada medio o cada proyecto, en el caso del foro de cobertura, somos como un grupo de periodistas, una comunidad en donde hay gente que trabaja en distintos medios, donde hay gente que es fundadora de distintos medios y hay que irlo haciendo como un traje a la medida. Después de decirte eso,
te puedo compartir varias experiencias que nos han funcionado a nosotros en el foro. Y bueno, y la idea es que también ustedes nos nutran, nos pueden decir hoy, o si no también nos escriben, venimos a escuchar cómo miden ustedes su éxito y su impacto. En el caso de nosotros, bueno, primera herramienta, no hay que tener un software demasiado avanzado, es decir, si lo tienen, muy bien. Hay ahorita incluso herramientas de inteligencia artificial que te ayudan muchísimo, pero con spreadsheets o con Excel puede ser suficiente, ¿no? Entonces, por ejemplo, fíjense, hoy me conecté en el celular porque tengo un problema con la computadora del Zoom. Esta computadora está un poquito vieja, pero fíjense, aquí pueden ver, ya va, deja que, como la spreadsheet maestra de las métricas de nosotros. Y aquí tenemos varias pestañitas en donde hablamos de los speakers, de los participantes, del Facebook Group, y todos estos números los vamos alimentando semana a semana. Es importante porque si no se acumula o si no a uno se le van olvidando las cosas. Y entonces, bueno, luego esos números nos permiten sacar varias conclusiones, ¿no? De ver qué está funcionando más y qué no. Por eso es que no hay que tenerle miedo a los números, porque son un insumo para tú reflexionar mejor, para que tu pensamiento esté más claro, para iluminar hacia dónde puedes ir. Y, por ejemplo, en eso, pues, muchas veces los números nos dicen del interés que hay sobre ciertos temas o no. ¿Y qué fue lo que nos pasó? Que lo comentábamos, Desiree, Hilda y yo. Oye, los seminarios web o los cafés de periodistas en donde venían más gente eran los que hablábamos de habilidades específicas. Entonces, por ejemplo, consejos para producir un podcast, herramientas de periodismo multimedia que se puedan hacer desde casa. Nos dimos cuenta que había una necesidad de los colegas de irnos mejorando, ¿no? En términos multidisciplinarios, porque ahora nos están exigiendo, digamos, ser buenos a nivel transmedia, ¿no? Históricamente uno tenía periodismo impreso, otras veces tenías periodismo audiovisual, pero ahora tenemos algo, digamos, tenemos que ser buenos en muchas cosas, saber contar historias en muchas facetas. Y bueno, fue una de las conclusiones que tuvimos, ¿no? Por aquí ya hay una pregunta Sí, que de viene, ¿cómo Ana. medimos el éxito? Ujú. Bueno, fíjense, nosotros, uno de nuestros indicadores más importantes es historias producidas a partir de los seminarios, ¿no? Pero no es el único, también contamos, y aquí tengo una pestaña de impactos cualitativos, por ejemplo, en donde cuando a uno de nuestros ponentes lo llama Al Jazeera, por ejemplo, para entrevistarlo sobre ese tema y que lo conocieron a través de nuestro seminario, bueno, digamos, ese es un impacto, ¿no? Hay veces que en el artículo de Al Jazeera puede salir pequeño o grande, pero bueno, tratamos de ir midiendo eso y no solo para determinar interés, sino para determinar alcance también. Entonces yo lo que les diría es, evidentemente, siempre las vistas de un evento, las interacciones, el número de asistentes importa, pero también los productos, o sea, y con esto cierro porque, bueno, es una conversación que podríamos hacer todo un webinar de esto, Sí. pero a lo mejor no todo el mundo está pendiente de medición de impacto, pero me encantaría que me escriban a dsosa@icfj.org, si no hay de si lo Lo voy a puede escribir. poner, o Sí, sí. se metan al grupo de WhatsApp y conversamos sobre estas cosas, ¿no? Porque al final los indicadores que usas para medir tu éxito depende mucho de tus objetivos y no tienen que ser únicos. Es decir, o sea, para nosotros es tan importante asistentes a los foros, como también los comentarios que nos dejan en las encuestas sobre cómo esto los está ayudando o cómo pueden mejorar. Y bueno, y es un trabajo en construcción y en el que todos como periodistas tenemos la necesidad de ir documentando lo que hacemos, ¿no? Entonces, bueno, ahí les dejo mi correo y seguimos súper a la orden en el foro para apoyarlos con sus mediciones de impacto. Sí, sería interesante para el próximo café, Dariela, que ya Sí, ahora yo sacamos soy tema. Ahora ya yo soy la sacamos tema. ponente. Ya Claro, sacamos claro. tema para el próximo café. Acá lo interesante también es no solo tener contactos, redes, sino también hacerles partícipe, hacerles protagonistas también a los miembros.
En el caso de, a ver, el seminario web, cómo comunicar la pandemia para personas con discapacidad, un miembro del foro fue la que propuso, me escribió al privado y me dijo de que le gustaría mucho que eso se desarrolle, de que no se está hablando mucho, no se está haciendo mucha comunicación con relación a ese tema. Y me lo propuso así, ¿verdad? O sea, o le deciré, me gustaría, y qué sé yo, ¿verdad? Y obviamente que lo tomé y lo hicimos juntas. O sea, una de las cuestiones también que he aprendido, porque esto de gerenciar comunidades, tampoco soy una experta, pero porque paso a paso voy aprendiendo y bueno, se requiere también de un equipazo que te respalde y que te responda, ¿verdad? Y que en este caso son Dariela e Hilda principalmente. Entonces es súper importante tener un buen equipo, un buen sostén y hacerle partícipe a la comunidad. O sea, no solamente preguntarle qué te pareció, no solamente preguntarle qué podemos mejorar, no solamente preguntarle qué tal se sintió, sino también hacerle justamente protagonista. Muchos de nuestros seminarios, uno o dos panelistas son miembros del foro, ¿verdad? En su mayoría son quienes se suman luego al foro. Y lo que ayuda mucho también es poder conectarse, no tener miedo de pedir. ¿Será que puedes compartir el link del foro? ¿Será que puedes invitar también a tus redes? O sea, eso también es muy importante, no perder esa vergüenza, porque no es tanto un favor lo que se le está pidiendo, sino es justamente una oportunidad que vos querés que eso se expanda, que vos querés que eso se disemine. Entonces, por eso es súper fundamental perder la vergüenza y hacerle protagonistas a la comunidad, ¿verdad? No sé, ¿alguien quiere comentar? Gabriel estaba así levantando la mano. Sí, no me dice. No, ¿me escuchan ahí? Súper, ¿Cómo súper. están? Bienvenido, Gabriel. Mucho gusto, mucho gusto. Igual, igual. No, para comentar sobre lo que decías, no tenía necesariamente un comentario, creo que levanté la mano para cuando después me tocara hablar, pero está buenísimo todo lo que estás diciendo y va muy en línea a lo que nosotros hacemos también, así que va por ahí. ¿Y cuál es tu línea? Contanos un poquito. Ah, bueno, les contamos la experiencia nuestra, Sí. está perfecto, buenísimo. Bueno, primero gracias por la invitación, gracias Santi, gracias a la red. Para nosotros, yo me presento, mi nombre es Gabriel, soy gerente de innovación en La Diaria. La Diaria es un medio de prensa uruguayo del que Santi es parte, y La Diaria es un diario independiente de Uruguay, tiene 15 años, es bastante joven, para lo que es un medio de comunicación en Uruguay que tiene un sistema de medios bastante establecido y bastante quieto. Entonces somos bastante jóvenes, pero lo suficiente como para vernos instalados como el primer medio por suscripción totalmente en Uruguay. Somos un diario, nacimos siendo un diario papel de lunes a viernes, después sacamos una revista también, después una edición de fin de semana y ahora también tenemos nuestra plataforma digital muy activa y es por donde tenemos más suscriptores y suscriptoras. Cuando llega la pandemia, acá en Uruguay, el 13 de marzo, llega el primer caso de COVID-19, es el 13 de marzo, y ya nosotros el 16, que fue el lunes, ya tuvimos una reunión de todo el equipo para ver, bueno, teníamos que resolver varios temas. Primero todos los asuntos internos, porque al otro día ya teníamos que trabajar remotamente, porque teníamos toda una cuarentena preventiva que las medidas sanitarias nos recomendaron, entonces ahí teníamos toda una logística que armar, pero a la vez, y no menos importante, teníamos que también, nosotros trabajamos con la gente y damos información, y ahí ya teníamos una demanda muy importante de nuestra comunidad de lectores y lectoras que necesitaban más información y más calificada de lo que estaba pasando y de qué era esto del COVID y de... En Uruguay nosotros siempre hacemos un chiste de que todo llega 20 años más tarde. Esta vez llegó 10 días más tarde, ¿no? Así que en realidad teníamos muchos desafíos por delante. Entonces, todos los equipos empezamos a trabajar de una manera muy enfocada de cómo contenemos a nuestra comunidad y cómo aprovechamos un poco también, tomando la palabra que justamente decía en la convocatoria de esta conversación, cómo aprovechar la pandemia en el buen sentido, ¿no? Porque en realidad, ¿quién se puede aprovechar de
de este momento, que solamente es para aprender también, pero bueno, lamentablemente en mi país, en nuestro país y en el de ustedes seguramente, hay mucha gente que la está pasando muy mal. Entonces, en realidad nosotros teníamos el desafío de dar buena información, de dar información además gratuita y abierta, porque sabemos que hay mucha gente que necesita la información que no puede pagar por ella, por eso todo lo que tuvo que ver con coronavirus lo tagueamos y todo quedó contenido libre para toda la gente. Nosotros abrimos un newsletter, armamos un podcast, empezamos a trabajar toda la portada de noticias con coronavirus, todo abierto para que entrara cualquiera y no necesariamente con suscripción paga. Y ahí también empezamos a trabajar de, bueno, ¿cómo hacemos para que la cuarentena, que donde mucha gente tiene que confinarse, mucha gente de familias de todo tipo, familias con muchos hijos e hijas en espacios reducidos, gente que recibe o no el diario, pero que necesita tener herramientas, no solo de entretenimiento, porque en el mejor de los casos teníamos que ver cómo paliábamos el aburrimiento, pero en otros casos teníamos que ver cómo organizábamos la solidaridad, porque había gente que necesitaba cubrir otro tipo de necesidades, porque en Uruguay, como pasó en la mayoría de los países, mucha gente entró en seguro de desempleo, muchísimas personas empezaron a carecer hasta de alimentos, de comida, empezamos a organizar ollas populares, o sea, la verdad que la situación se tornó crítica muy rápido y de mucha incertidumbre. Entonces, ahí nosotros, con respecto a los contenidos periodísticos, esto que les contaba de armar toda una plataforma de información sobre coronavirus abierta y muy profesional, donde lo lideró el equipo de Ciencia y Salud, que eso también es un dato muy importante. Nosotros desde el Vamos, el equipo de Ciencia de la Diaria, trabajó mucho en cómo explicar todo lo que estaba pasando con evidencia científica, porque estaba llegando mucha información y tuvimos un impacto muy fuerte en todos los medios del mundo, donde la gente se volcó mucho a la prensa que consideraba más tradicional o a los medios, y dejó un poco de lado las redes sociales y la desinformación, que eso es una buena noticia para tener en cuenta y para aprender también de este momento, de que si bien obviamente la desinformación y la fake news siguen estando y tenemos que seguir combatiéndolas de donde estemos y donde nos toque jugar como trabajadores y trabajadoras de los medios de comunicación, en ese momento la gente miró para los medios para ver qué estábamos diciendo nosotros, porque empezó a confiar y volvió mucha gente a confiar más también en la palabra de los medios más instalados, más creíbles y que ya tenían una fortaleza construida con el tiempo, ¿no? Entonces ahí teníamos una responsabilidad muy fuerte que cumplir para informar sobre esto. Entonces, por un lado, coronavirus y toda la información, pero también desarrollamos un suplemento nuevo que se llamó En Casa, que era justamente de ver cómo podíamos tener nuevos contenidos, porque obviamente se terminó el fútbol, se terminó los eventos culturales organizados presenciales, entonces como que hubo un montón de cosas que frenaron, pero un montón de cosas que teníamos que igual ver, bueno, el entretenimiento, el esparcimiento, el acercamiento cultural tiene que seguir estando, nosotros no podemos dejar de hablar de estos temas, entonces mutamos esos contenidos y la gente de cultura trabajó con todo un contenido que se llamó En Casa, justamente para ver otras maneras de contenidos periodísticos, y nosotros trabajamos en el lanzamiento de una plataforma que se llamó Participá, una plataforma donde con nuestra comunidad lo que empezamos a hacer es organizar la solidaridad, básicamente. Nosotros habíamos mucha gente, nosotros tenemos una comunidad, hoy día está llegando a 17.000 lectores y lectoras pagos, después tenemos una comunidad de gente registrada en nuestra web para leer noticias de más o menos 150.000 personas, y después tenemos usuarios de nuestra web que supera el 1.000.000. Pero gente de la comunidad que decide apostar por nuestro proyecto para seguir bancando la diaria, que por suerte sigue bancándose por los suscriptores y suscriptoras, porque el 90% de nuestra subsistencia es por la suscripción, son más o menos unos 17.000 personas. Bueno, ¿cómo organizábamos la solidaridad de esa gente para que tuviera un lugar centralizado donde pueda ofrecer si quiere ayudar a alguien, si quiere contar algo, si quiere dar clases particulares, si quiere saber dónde puede conseguir apoyo virtual de algo? Bueno, un lugar, ¿no?, disponible para esto. También para organizar el entretenimiento en casa, ¿no?, porque hay un montón empezaron a aparecer, bueno, todos vimos, ¿no?, toda la cine online, teatro online, eventos virtuales, bueno, todo eso, ver cómo lo organizábamos para centralizarlo, ¿verdad? Y ahí desarrollamos esa plataforma
que ahora les voy a poner el link en el chat para quien quiera entrar, para que lo vea, porque es mucho más divertido que escucharme a mí, verlo directamente. No tiene mucha ciencia. Nosotros nos inspiramos en Frenar la Curva, que es el portal que desarrollaron en España y en varios países de Latinoamérica y de Iberoamérica. Y nosotros usamos la misma plataforma que es Discourse, que es una plataforma de datos abiertos de open source, y ahí nos subimos a eso. Aplicamos a un fondo especial que hizo la Agencia Nacional de Innovación en Uruguay para ver cuáles estrategias podían tener las organizaciones para acompañar este momento especial que estaba viviendo la sociedad. Aplicamos a ese llamado y ganamos un fondo para poder ampliar esta plataforma y desarrollarla mejor. Y bueno, y eso nos trajo un montón de beneficios en el punto de vista de que mucha gente se subió a la plataforma, 1.400 personas se registraron, y ahí empezaron a compartir un montón de cosas. Ahí la idea no era moderar nosotros o vender productos ni nada de eso, no subíamos las noticias tampoco ahí, teníamos un espacio para información porque podría haber gente que llegara a la plataforma queriendo información, y bueno, teníamos un espacio para información, pero la realidad es que lo que potenciábamos más era entretenimiento, apoyo, organización de la solidaridad, cómo contactarse con ollas populares por si alguien quería hacer una donación, saber dónde tenía que ir, cómo podía hacer. Bueno, y todo eso lo empezamos a desarrollar en la plataforma, que salió muy bien. Hicimos una encuesta a toda la gente que participaba a ver qué más podíamos hacer. Ahí nos dijeron que querían tener eventos, y ahí desarrollamos otra plataforma, que les voy a pegar el link también. La plataforma de participación la hicimos en abril, la lanzamos en abril, la de eventos la lanzamos en junio. Ahora cuando entren van a ver que están las últimas actividades que estamos haciendo ahora, que son del Día del Futuro. Estos eventos virtuales los empezamos a desarrollar porque también veíamos esta necesidad de la gente tener igual alguna conexión donde sabía que la comunidad estaba conectada de alguna manera. Entonces, ahí algo que nosotros no hacíamos, que era producir eventos culturales, porque no solamente hacíamos tertulias periodísticas, que sería lo que más cómodo nos saldría, sino que, bueno, eventos culturales, eventos científicos, eventos para niños y niñas y adolescentes, que es algo que nosotros tampoco estábamos explorando. Entonces, fue una primera experiencia que fue muy enriquecedora para nuestra redacción también. Así que, bueno, después los eventos, que hicimos 12 eventos en esa etapa, que fueron muy buenos, con un marco de público muy, muy interesante, que nos hizo llegar a mucha más gente, nos hizo llegar a la región también, en un proyecto que nosotros también tenemos de regionalizarnos y de llegar a más gente que en Uruguay. Así que quien quiera suscribirse a la diaria puede hacerlo. El chivo de paso. No, pero hay que hacer como Gabriel también, o sea, los demás también Vender un compartan. poco. Claro, compártanos en el Ahora chat. les voy a poner la planilla de suscripción ahí con los precios, son muy baratos para colaborar con este proyecto. Bueno, y ahí nos dio la oportunidad de hacer algunas conversaciones con perfil latinoamericano, que trabajamos algunos temas que obviamente a nuestra redacción le importan y a nuestra comunidad también, como feminismo, como religión, como la pandemia y la parte psicológica y la afectación psicológica en el confinamiento. Hicimos algunos eventos que tenían mucha pertinencia con lo que nos estaba pasando y que tenía un alcance internacional, porque lo hicimos hicimos un evento con Ofelia Fernández, que es la diputada más joven de Latinoamérica, la argentina, no sé si la conocen, con Darío Strensberg, bueno, creo que me salió bien. No sé si lo conocen, Darío Zeta también. Hicimos uno que nos salió muy bien y que llegamos a un público argentino que conoció a la diaria a través de este evento. Y bueno, y algunos otros más con también feministas brasileras, que también fue muy interesante. Bueno, ahí en la plataforma de eventos los van a poder ver, y de hecho van a poder entrar a los eventos y verlos en los videos los que ya fueron emitidos. Así que puedo sumar a mi boletín entonces. Podés sumarte a tu boletín. Claro. Así que bueno, para nosotros la pandemia fue una oportunidad para dar otro tipo de experiencia, para seguir ampliando la conexión con nuestra comunidad, para seguir ampliando también la comunidad, porque nosotros seguimos creciendo en base a que teníamos, si bien hay mucha gente que no podía abonar una mensualidad en este momento, nosotros para esas personas tenemos un plan también. De hecho, muchas personas que nos llamaban para darse de baja porque tenían seguro de paro, les ofrecíamos quedarse un par de meses más, que nosotros solventábamos esa suscripción hasta que pudiera regularizar su situación. O sea, eso también fue muy valorado por la comunidad, porque saben que
cuentan con nosotros y que nosotros contamos también con ellas y con ellos. Eso es importante cuando uno también pone el cuerpo y tiene la cintura suficiente como para darse cuenta de que la comunidad también lo precisa uno y uno precisa retroalimentarse de la propia comunidad. Así que para nosotros es una experiencia muy enriquecedora todo lo que hemos pasado en estos tiempos, si bien no era nada deseable y todavía hay mucha gente que la sigue pasando mal y capaz que esto se puede seguir agravando. Entonces, para nosotros lo que hacemos es un servicio social, nosotros somos una cooperativa además, no somos una empresa con fines de lucro, somos un medio de comunicación que obviamente quiere solventarse para seguir haciendo cosas y más y seguir creciendo, pero tenemos un objetivo de incidencia social y con un punto de vista y con un perfil ideológico muy claro, y por eso para nosotros la organización de la sociedad, la organización de la solidaridad y la comunidad es sumamente importante. Gracias, Gabriel. Es todo. Me encantó. No, muchísimas ideas que yo creo que le va a servir a todos los que estamos participando en este espacio. Me gustaría un poco Mónica Rivero de Late, que hace rato me estaba levantando manito para poder compartir su experiencia. Mónica, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. ¿Me ¿Cómo escuchan estás? bien? Hola. Súper bien. Hola a Qué gusto. todos. Encantada. Me encantó también la presentación de Gabriel. Anoté varias cosas para cuando Late sea una comunidad más grande, porque de momento somos pequeños, tenemos 3 años nada más trabajando. Y además ha sido el último año en que hemos estado más enfocados en crear una comunidad. Late surgió en 2017 por la iniciativa de Daniel Wiesenberg, que es un periodista argentino de mi edad, y conocía a otros 4 periodistas y tuvo la idea de crear un medio con nuestros propios recursos donde estuviéramos 6 periodistas de 6 países distintos, que fuéramos una especie de nodo de una red de periodistas latinoamericanos, pero que no necesariamente estuvieran cubriendo temas de Latinoamérica. O sea, el propósito de Late era tener una visión global, poder hacer una cobertura de eventos globales, pero pasando por el filtro de una mirada latinoamericana. Es el motivo principal del medio. Y como decía, el último año hemos estado haciendo una especie de viraje y que nos consideramos más que un medio, una comunidad precisamente. Somos igual una organización sin fines de lucro que se autosustenta a través de varios proyectos, pero fundamentalmente de una escuela de reportería online que ahora está teniendo su tercera edición. Entonces, bueno, la pandemia nos sorprendió ya con un modelo de trabajo que era remoto, porque nos encontramos en países distintos y ya esa propia condición marcaba el hecho de que nuestro intercambio fuera virtual, tanto entre nosotros como editores, como entre nosotros con la comunidad de colaboradores de la revista. Y a lo largo de estos 3 años hemos ido nutriendo esa comunidad con las personas que han publicado con nosotros y también con todos los alumnos que han pasado por la escuela, o especialistas o periodistas que hemos tenido también dando talleres o como invitados. Entonces, en este último año hemos creado, o sea, hemos reforzado una newsletter que a raíz del tema de la pandemia enfocamos un poco irónicamente en los viajes, o sea, periodismo de viaje, tratando de ubicar a periodistas que tuvieran seguidores en las redes sociales que pudieran atraer más personas a nuestra comunidad, porque como decía, estamos empezando y estamos despegando. Tenemos un grupo en WhatsApp de unos 60 miembros todavía. Estaba pensando en eso cuando Dariela estaba comentando el hecho de cómo coordinar que nadie salga del tema, que todo el mundo se mantenga en la misma cuerda de diálogo, porque es bastante difícil. Nosotros hemos optado por una opción que es que solo los administradores del grupo pueden publicar en el grupo, pero invitamos a todos los miembros a hacernos llegar también cualquier convocatoria o cualquier iniciativa y nosotros entonces gestionar esas publicaciones. No porque pensemos que alguien vaya a salir del tema en la conversación, pero lo que sí podía pasar era que quizás mucha información se perdiera si
si varios de los miembros compartían demasiados enlaces o si se comenzaban conversaciones en medio de eso. También hemos empezado a colaborar con Calle Mundo Podcast, que es en una sección que tienen que se llama Gran Angular, y lo que hacemos es precisamente activar esos contactos que la red de LATE nos pone a disposición. Nosotros acordamos un tema y entonces miramos dentro de nuestra comunidad qué periodista o editor o colaborador puede participar en el programa según el tema en cuestión. Y tratando de, por supuesto, privilegiar los temas que tengan, de los que hayamos hecho coberturas o especiales. Hace poco también comenzamos una experiencia de cafés online, como explicabas tú. Sí, La idea también es que sea un espacio lo más distendido posible, lo más parecido a lo que sería un café en la vida real. Decimos que la condición es tener la cámara activada y una bebida local. Pero además de poder tener un contacto con la comunidad, queremos hacer un segundito, perdón. creo que fue la alarma de su vehículo o algo. Santi, vos querías... En lo que viene Mónica. Ah, no, ella volvió. Perdón, ya, una alarma que se activó. Tranqui, te escuchamos. Además de poder propiciar un intercambio dentro de los miembros de la comunidad, nos gusta invitar a un periodista, a un profesional que sea de referencia en el gremio, que pueda ser atractivo tener una charla con él, donde los participantes pueden hacer comentarios, pueden intervenir con preguntas, de manera que no sea propiamente una entrevista formal, sino que tenemos un invitado disponible para que los periodistas que pertenecen a la comunidad puedan intercambiar con él. Pero bueno, de todos modos estamos empezando prácticamente y por eso me resulta de mucho interés los tips que estaban dando, sobre todo los temas de medición y de cómo calcular el alcance y el impacto de esa comunidad, ¿no? Monitorear también quiénes son esos miembros de la comunidad, cómo procesar cuántas son mujeres, qué edad tienen, qué intereses tienen, cuántos son hombres, qué aspectos estamos dejando sin cobertura y deberían tener un poco más de atención. En fin, por eso agradezco muchísimo tener este momento para escuchar experiencias de colegas que tienen un camino recorrido en ese sentido. No, imagínate, gracias a ti por comentarlo. O sea, igual que Gabriel, yo estoy encantada de si hubiésemos planificado estas intervenciones, no las hubiésemos logrado tan dinámicas y tan frescas, porque justamente es eso, o sea, estar abierto a lo que trae la comunidad para ti, dar canales de participación y bueno, y saber, y con esto cierro porque me imagino que ya estamos un poco casi a tiempo, saber que nosotros estamos experimentando y descubriendo en el proceso. Por eso es tan importante compartir las mediciones de impacto que hagamos, un grupo, un café de periodistas un día con todos los que les interesa medición de impacto para compartir buenas prácticas y entender bien cuáles son los objetivos estratégicos de sus medios y cómo los consiguen a través de eso. Pero lo más importante es que se vea que sea un medio pequeño o un medio grande, estemos en Asia o en Latinoamérica, todos estamos ahorita contribuyendo a entender el modelo de negocios viable para el periodismo del siglo XXI, del siglo XXII, y por eso es que todos somos necesarios en esta cruzada. Acá ya están poniendo y quieren participar en Café de Métricas. Bueno, ya les adelanto, 26 de noviembre, resérvense para poder participar de este café, porque el último jueves de cada mes estamos haciendo esta temática, así que se me reservan, nos buscan y ya está, de Métricas Dariela, así que preparada. Santi. Uy, Dios mío. Santi. Sí, no sé si tenemos alguien más que le interese compartir su experiencia. De comunidad, ahí por ejemplo está John, tiene un canal, o sea que está trabajando para un canal. Ahí está Jesús, creo que también. Oye, Jesús, que es una maravilla, siempre se conecta desde España a nuestros cafés, no importa la hora que sea. Lo adoro.
John, ¿vos querés compartirnos algo para poder ir sumando experiencias? Pues ¿Qué te gustaría? ¿Qué no se gracias, está Desi. haciendo bien? ¿Cómo estás? Mira, nosotros hemos hecho un ejercicio muy interesante aquí en el canal. Bueno, les cuento, yo estoy aquí en el canal 44 de la Universidad de Guadalajara, en México. Somos un canal público, es decir, que no emitimos pauta publicitaria ni tenemos derecho a comercializar absolutamente nada en la señal, pero también tenemos un sistema de radio que está integrado por 8 estaciones en FM, o sea que somos un conglomerado pues, como de medios de la Universidad Pública de aquí de Guadalajara. Y en el canal de televisión hemos hecho un trabajo muy, muy fuerte, de hecho arrancamos desde marzo. Creo que fuimos la primera televisora pública en México que hicimos un trabajo que tenía que ver específicamente con la divulgación del tema de coronavirus. Y es un programa diario que hacemos de lunes a domingo a las 9 de la mañana, hora México, que se llama Coronavirus, la pandemia. Y es un espacio de colaboración en el que hemos trabajado con muchos canales públicos de América Latina, haciendo cobertura de todo lo que está pasando en Iberoamérica. Entonces tenemos corresponsalías de Perú, de Ecuador, de Colombia, de Argentina, de Honduras, de Guatemala, de Nicaragua, con colegas que están en diferentes televisoras públicas o privadas y con las que tenemos enlaces o nos envían notas producidas para revisar temas específicos cada uno de los días de la semana. Lo interesante es que ha sido una experiencia muy enriquecedora porque hemos logrado crear una red de periodistas especializados en el tema de cobertura de salud y hemos logrado también darle un alcance mucho más grande al programa, porque además de que lo producimos nosotros para México, lo distribuimos de manera gratuita a todas las televisoras de habla hispana que lo deseen incluir dentro de su programación. Entonces, ha sido una plataforma muy interesante porque contamos con colaboración de expertos, epidemiólogos e infectólogos que hacen parte de la Escuela de Medicina de la universidad. Y tenemos, obviamente, corresponsalías también con agencias de noticias con las que tenemos alianzas. Tenemos una participación muy, muy fuerte con la agencia EFE de España. Tenemos corresponsalías desde China, desde Rusia, desde Italia, desde Alemania, desde Francia. Entonces, hemos logrado darle como, primero, un enfoque muy latinoamericano y muy iberoamericano de lo que ha sido el fenómeno de la pandemia en Iberoamérica, pero también hemos visto como los puntos críticos en los momentos específicos en algunas regiones del mundo. Como les digo, ha sido una plataforma muy interesante para crear una red de colaboración. Nosotros ya veníamos trabajando con una red en otros momentos, ¿no? Para otro tipo de contenidos que producimos. Lo más enriquecedor de esto ha sido que son muchas las televisoras, además también muchas las estaciones de radio que pasan nuestros contenidos o bien en vivo, porque lo pueden tomar de satélite a los que están dentro de la zona de cobertura, o si no, inmediatamente que nosotros terminamos la emisión, enviamos a través de WeTransfer el programa del día cortado en bloques para que todas las televisoras de Iberoamérica que lo deseen transmitir, lo puedan transmitir en los horarios que deseen. Ha sido una forma, como les digo, muy interesante de construir comunidad en torno a la cobertura en salud, pero sobre todo de llevar información sensible, confiable y verificada en este momento a todas las regiones. Y con voces, que también es muy bonito, escuchar un acento nicaragüense, luego escuchar un acento peruano, luego escuchar un acento argentino, luego escuchar un acento mexicano. Entonces hace que el programa sea muy variopinto y muy, muy universal. Y eso la verdad ha sido como un esfuerzo que, como les digo, empezamos desde marzo y no hemos parado de lunes a domingo todos los días de 9 a 10 de la mañana. Qué genio. Gracias, John, por compartirnos esta experiencia que bueno. Y si les interesa, si alguno está en algún medio de comunicación que les interese tener acceso a los contenidos, bien sea a los contenidos para transmitir en televisión, o si desean tener acceso a la lista de reproducción para embeberla dentro de sus sitios web, encantadísimo. A través de Desi me pueden contactar y yo con el mayor de los gustos los integro a la lista de distribución que tenemos para el envío de los WeTransfer
o a la información que ustedes quieran que les hagamos llegar. Buenísimo. Gracias, John. Jesús también está allí queriendo compartirnos. Sí, bueno, no, apenas saludaros y felicitaros por las iniciativas, especialmente a Dariela, a Desiree, a Hilda y bueno, a todo este gran grupo de periodistas que cada día me sorprendéis más. O sea, desde el momento que comenzamos. Y bueno, yo personalmente mi proyecto nada, empezó en una habitación el primer día de confinamiento, en el que me encontré pues que me tuve que aislar en casa de mi madre, que es una persona vulnerable, ¿no? Mayor, y me encontré allí con un ordenador portátil, con un micrófono y poco más. Entonces a partir de ahí puse en marcha una página web que le llamé Glocal, noticias locales con interés global. Tiré primero de mis contactos de Facebook, de periodistas que conozco que se han ido a otros países, y a partir de ahí, bueno, pues hasta el día de hoy, ¿no? Y lo más interesante o que yo estoy descubriendo es esto que estabais comentando, ¿no? Cómo estamos experimentando con nuevas maneras de contar y viendo pues cómo nos podemos ayudar entre todos, ¿no? Es decir, además no nos hacemos competencia, quiero decir, lo que está contando uno en México es que no llega a España ni de casualidad, ¿no? Entonces, sí que a mí al menos me ha descubierto que el periodismo está más vivo que nunca, o sea, y que es un nuevo periodismo, que no tiene nada que ver con el convencional, pero nada que ver. Estamos contando... Ayer estuve como más de una hora, hablando con Raúl de Perú, porque queríamos cotejar unas informaciones. En Perú está a punto de comenzar la temporada de verano, planteándose abrir las playas y el turismo. Aquí esa situación ya la tuvimos hace unos meses, y bueno, para no cometer los mismos errores, ¿no? Entonces, está clarísimo que el futuro del periodismo es el de que cada vez estemos más unidos y que nos podamos ayudar y que podamos ayudar a quienes nos sigan, porque podemos tener una información que puede ser muy útil, ¿no? Pues incluso para salvar vidas en este momento. Y nada, solamente quería decir eso. Aquí son las 12 de la noche, pero bueno. Gracias, en serio. Sí, y justo era de la colaboración que les hablaba un poquito más temprano, que se dio, ¿verdad?, entre miembros del foro, y esa confianza ya que se está agarrando, ¿verdad? Esa pérdida de miedo de, ay, le voy a pedir, ¿será que si le escribo no me va a hacer caso? ¿Será que...? Es un claro ejemplo que sí se puede. ¿Santi? Bueno, no sé si alguien más quiere compartir algo. Si no aparecen más propuestas, bueno, simplemente agradecerles a Dariela y a Desiree por toda la enorme colaboración que ha sido organizar esto. La semana que viene va a haber una nueva actividad del foro. Les recomiendo seriamente que se inscriban. Seriamente. Y en IGNet vamos a hacer un seminario web, seguramente a principios de diciembre, sobre herramientas online de investigación gratuitas, que bueno, que también les recomiendo seriamente que participen. Por acá es todo, les agradezco mucho y bueno, nos vemos hasta la próxima. Gracias Santi, gracias a todos y todas por participar, y el futuro del periodismo es colaborativo, es cierto, Darie. Gracias, Darie. Gracias a todos y todas. Vale, muchísimas gracias. Gusto. Un abrazote. Chao. Gracias a ustedes.